Buenos días familia, Dios les bendiga en este precioso día. Le damos gracias al Señor el poder estar aquí nuevamente con ustedes, así que sean todos bienvenidos al día 197 de la Biblia en un año. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Crónicas 22, todo el capítulo, Primera de Crónicas 23 del 1 al 32, Romanos 3 del 9 al 31, Salmos 12 del 1 al 8 y Proverbios 19, 13 y 14. Y hoy quiero compartir con ustedes el libro de Romanos. Vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Espero que hayan leído el capítulo 2 completo. Está tremendo este libro, poderoso. Y dice así, Romanos 3, versículo 9. Y aquí Pablo está exponiendo que el mundo entero es culpable ante Dios. No hay excepción de personas aquí porque Dios no hace excepción de personas, o tanto para los judíos, que es el pueblo de Dios, como para nosotros los gentiles que hemos sido añadidos a la gracia. ¿Ok? Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, quiere decir somos nosotros los judíos mejores que ellos, que los gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Y aquí empieza Pablo a mencionar lo que dice el Salmo 14 del 1 al 3. Y dice, como está escrito, y así dice, no hay justo, ni siquiera hay uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar la sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no nos conocieron, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nuestra salvación y nuestra justificación no viene por las obras que tú hagas, ¿ok? No viene por obras, esto es todo por gracia y por fe. Y aquí Pablo les está hablando, no importa cuántas obras ustedes hagan bajo la ley y cuánto ustedes lleven la ley, ustedes no van a recibir esta salvación a través de eso. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley saca a la luz nuestro pecado. Entonces aquí empieza a hablar que la justificación es solo por la fe en Jesucristo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que la ley fue algo que los profetas hablaron y dijo que venía a este cumplimiento de la ley. Ahí testificaron ellos de esta ley que en algún momento iba a ser para justificación, pero no se sabía cómo iba a ser, y el único camino es Jesucristo. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ni yo soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo, porque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el favor inmerecido de Dios, eso es la gracia, tú y yo no lo merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para manifestar la justicia a causa de hacer pasado por alto en la paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Aquí preguntan, ¿la fe va a abolir la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es tremendo porque hay personas que dicen que la ley es una cosa, que la justificación es otra, y no es así. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Él fue esa palabra, esa ley que dieron los profetas, que se vino a cumplir en Jesús. Por eso dice que Jesús vino a cumplir la ley. Aquí cuando habla que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, esto es muy importante. Esto yo lo hice en un estudio a los ministros hace mucho tiempo, no sé si se recuerdan, pero dice que cuando Dios dice una cosa y los hombres del mundo dicen otra cosa, Dios es veraz, porque la palabra de Dios siempre va a ser verdad, porque Dios es verdad. Dios habla la verdad y no puede mentir. Dios no puede cambiar su palabra, porque Dios es inmutable y Él es su palabra. Entonces, cuando confrontamos lo que dice el hombre y lo que dice Dios, eso hace a todo hombre bajo la tierra mentiroso, porque quien único tiene la palabra verdadera y la única verdad, la verdad absoluta, es nuestro Señor. Así que el consenso de la opinión general no significa nada para un cristiano. Usted no puede creer otra cosa que no sea la verdad de Dios. Cuando aquí habla del temor de Dios, el temor de Dios es aquello que nos pone freno para restringir nuestra maldad. Si nosotros no tenemos temor de Dios, operamos en un libertinaje total. Toda persona que no teme a Dios opera en un libertinaje total. Y cuando la palabra aquí habla de los que estaban bajo la ley, Dios habla aquí de las personas, de aquellos cristianos, ¿verdad? Que no cristianos, pero los judíos que estaban bajo la ley en el Antiguo Testamento. Esto es importantísimo porque en el tiempo en el tiempo de Pablo, muchos de los judíos tomaron este pasaje antiguo del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaron únicamente a los gentiles, no a ellos mismos. Por eso Pablo les dice claro que ellos eran los que estaban bajo la ley. Pablo los identifica a ellos como aquellas personas que estaban bajo la ley, porque ellos decían, bueno, nosotros estamos bajo la ley, estamos cumpliéndolo todo, pero ustedes, tú sabes, esto no es para ustedes. Era algo increíble. Ahora cuando aquí dice que ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es porque la ley no puede salvarnos. En la ley no hay salvación, ni la ley puede justificar a nadie. La ley lo único que trae es relucir y nos enseña y nos trae a la luz el pecado, pero no nos puede salvar. Necesitamos entender esto profundamente, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es a través del nombre de Jesús, de la sangre de Cristo, del sacrificio en la cruz, es que nosotros entonces recibimos justificación de nuestros pecados y perdón de pecados, justificación y perdón de pecados. Así que esto significa que la ley, al ser quebrantada, solamente puede condenarnos, pero nunca nos puede salvar. ¿Ok? Ahora, también esto significa que la ley, si nosotros pudiéramos empezar a guardar la ley de Dios perfectamente, aunque la guardáramos, esto no podría resolver ni la desobediencia del pasado, ni tampoco nos podría perdonar nuestros pecados. Aquí ustedes ven que no es por las obras de la ley, que es lo que está explicando Pablo. Entonces, también significa que guardar la ley no es la manera de Dios para salvación o bendición bajo el nuevo pacto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se establece para que el hombre entienda que si no hace lo que Dios dice, está completamente pecando.
Esto es tremendo. Pero ahora, aparte de la ley, dice aquí, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Los profetas hablaron de esto, que en algún momento vendría el cumplimiento de la ley, pero el cumplimiento de la ley estaba solamente en Jesucristo, que era el único que podía traer la justificación a través de la crucifixión y a través del derramamiento de sangre. Ahí era donde venía la justificación, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y gentil, sean salvos y sean justificados. Así que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en quién, en Jesús. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros esta justificación? Es por medio de la fe. Esto nos señala que el hecho de que la fe, nosotros tengamos fe, esto no es un mérito para nosotros ganar la salvación. La fe es el vehículo, es el medio por el cual nosotros obtenemos salvación y obtenemos justificación. La fe es ese vehículo. Tenemos que tener fe. Entonces la palabra, y los dejo con esto, dice, luego por la fe. Si nosotros tenemos fe, entonces invalidamos la ley. Y dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acuérdate, el justo por la fe vivirá. La ley anticipó la venida del evangelio y la justificación por fe sin las obras de la ley. Porque nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Es por eso dice la palabra que es para que nadie se gloríe. Es por eso, es por fe y es a través de la sangre de Jesucristo, creyendo que Él lo levantó de los muertos. Y recuerda, Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, porque Jesucristo mismo era la ley. Que el Señor me los bendiga y nos vemos mañana. Seguimos estudiando las Escrituras. Un abrazo. Bye bye.